Habla de la propiedad privada, del Estado de Derecho, de la economía de libre mercado. Se habla de principios y funciones de la libertad en todos los ámbitos de la vida nacional. Aquí se habla libertad. RCR presenta Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Lo que pasa contigo es que te enredas en la inmensa maraña de las horas y detienes el tiempo y aprisionas la aurora y no sé si te vas o si te quedas. Lo que pasa contigo es que tú eres ciudadano de un mundo sin urgencias. Tú no sabes de prisas ni sabes de emergencias, pero eres lo mejor así como eres. Perdóname si llena de temores yo quise contagiarte. Bueno, 19 de junio del año 2023, aquí se habla libertad en una nueva emisión de hoy lunes, escuchando al fondo, seguramente ustedes lo están oyendo con muchísimo gusto, a la canción, una de las canciones más lindas. La verdad que el repertorio de Aldemaro Romero es bellísimo, una de las canciones más lindas porque tiene una prosa maravillosa, es esta que se llama Lo que pasa contigo. En este caso, interpretado por una cantante venezolana, Nobel, que se llama Selene Quiroga, en una performance que hizo en el año 2018 con Jorge Glenn en el 4 y Gonzalo Tepa en el bajo. Búsquenla, es muy bella, guárdenla entre sus preferidas si así les parece. Gracias a todos los que se contactan hoy por rcr750.com. Hoy día de San Romualdo, monje y anacoreta del siglo X. Gracias a los que se conectan con nosotros por las redes sociales @rcr750. En el caso de Andrea Rondón, ustedes saben que la pueden conseguir a través de @rondon75. En el caso de Alexander Campos, que va a estar en un rato con nosotros, @camposalexan. En mi caso, @bjmc. Gracias a los que tratan de conseguirnos también por TuneIn, buscando Radio Caracas Radio. Gracias, por supuesto, y un fuerte abrazo a don Pedro de Armas, que lo vi en el Top Chat. Don Pedro de Armas ya siempre temprano allí, escuchando, sobre todo porque su prima Andrea los lunes está allí, es la forma de estar vinculados también, ¿no? Bueno, a todos ustedes un fuerte abrazo, los que están en este momento conectados con nosotros. Recuerden darle like y recuerden suscribirse al canal. Saludos desde aquí al director general, gerente general de la estación, Jaime Nestares. Catherine Manzano, desde la gerencia de producción. Don Julio Pinto, el MacGyver de los controles. Y Génesis Rodríguez, en la producción de contenido y en la preparación de ese nuevo bebé, que todos estamos muy contentos por ella. Bueno, nada, feliz Día del Padre a todos los padres. Ayer domingo lo celebramos. Los saludo yo desde Bogotá. Aquí estoy pasando frío, pero bueno, ya Andrea nos dará razones sobre el calor caraqueño. Andrea, buenos días, ¿cómo estás? Estuvimos hablando Buenos días. recientemente de la nueva camada, o sea, más allá de cadenas que hay. Y yo creo que hoy tú nos traes un magnífico ejemplo de lo que hay, de lo que podemos disfrutar, de los que podemos toparnos con ellos en Caracas, podemos seguir en vivo y en directo, accesibles. Que bueno, que eso forma parte también de lo nuevo de la literatura, ¿no? Una literatura más cercana, más accesible, más pedagógica. Entonces, hoy quieres hablar de Ricardo Ramírez Requena, ¿no? Sí, buenos días a los que se están conectando. Y justamente en los programas anteriores que estábamos hablando de más literatura, tú lanzaste una pregunta en días pasados, en programas pasados, inquiriendo, ¿y quiénes son los autores actuales, América Latina o venezolanos,
que pueden seguir esa camada del boom latinoamericano, para salir del típico boom latinoamericano que tenemos, ¿no? Tú mencionabas a Sánchez Rugeles, también mencionamos a Rodrigo Calderón Blanco, y se nos escapaba, la verdad, bueno, también mencionamos a Karina Sanz, a pesar de que no, en lo particular no soy fan de ella, lo reitero. Se nos pasó a Ricardo Ramírez Requena, que en otras oportunidades hemos hablado de él, ¿no? Por su trabajo como librero o como gerente actualmente, director actualmente de La Poeteca, que La Poeteca, siempre hay que reiterar el enorme esfuerzo privado, la iniciativa privada, de tener una librería, una biblioteca expresamente dedicada a la poesía venezolana, y que se ha diversificado en sus actividades, ¿no? Pero es uno de esos espacios culturales que surgió en los últimos años, y en los últimos años de este tipo de la barbarie que estamos viviendo, ¿no? Quería traer su último libro, su más reciente libro, publicado este año por Libros del Fuego, una editorial venezolana que creo que ahorita está radicada, o su principal actividad es desde Colombia. El Porvenir, diario 2015-2020, y retengamos esto porque este es ya como una suerte de género híbrido, transgenérico, que ha venido desarrollando Ricardo en los últimos años, y del cual yo pienso que es pionero, ¿no? Recordemos quién es Ricardo Ramírez Requena. Es licenciado en letras, fue hasta hace poco profesor universitario, que cuando se retiró de la Universidad Central de Venezuela lo hizo en sus redes de una forma muy pública. No estaban dadas ya las condiciones para seguir dando clase en su opinión, en la Escuela de Letras, porque los profesores se han ido de la universidad para buscar mejores sueldos, o se han ido del país, y también la diáspora ha ocurrido del lado de los estudiantes, y es lo que hemos venido hablando de la Universidad Central de Venezuela en los últimos programas también, Víctor y yo. Él ha sido librero de importantes librerías que todavía, por ejemplo, como el Buscón, se mantiene en pie. Fue librero de Alejandría en una de las últimas etapas de Alejandría. Él es uno de esa nueva generación de libreros que ha ido preparando Javier Marichal, del que hemos hablado en otras oportunidades. Ricardo ganó el 14º Premio Anual Transgenérico de la Fundación para la Cultura Urbana por Constancia de la Lluvia, diario 2013-2014. Entonces, el libro del que les voy a hablar hoy es una continuación de ese diario. Y ya un poco más sobre el libro, aquí no usa palabras rimbombantes. Ricardo es muy llano y muy próximo con el lenguaje que utiliza. No es palabras rebuscadas, nada que ver. Es lo que él está viviendo, las cosas como son. Tú cuando lo lees, a veces, como es un diario, y es un diario de los años más duros del país, 2015-2020, vamos a estar claros, ahorita estamos viendo como una suerte efímera de luna de miel, y es efímera porque, bueno, ya nos estalló la hiperinflación en la cara, y la recesión también. 2015-2020, la forma en la que él escribe el diario, tú te preguntas si es una suerte de incilio, si es una suerte de expresión íntima y al mismo tiempo una crónica social, si es realismo u autoficción y al mismo tiempo puede ser todo. Porque cuando tú hablas desde tu realidad y luego vas un poco más allá de la realidad de tu familia, estás hablando también de lo que le está pasando al país. Yo lo creo en todo ese sentido, ¿no? Estas son las características que tiene ahorita nuestra literatura autobiográfica, de la cual, insisto, él es pionero, o él está resucitando el género. Él se define como un proletario con estudios, producto de esa clase media que dejó la democracia, la precaria democracia del siglo XX, y es un proletario con estudios en la Venezuela del siglo XXI. Tiene la forma de un diario con entradas, con fechas. Él cambia al género, que ahorita es más autobiográfico, y eso lo viene haciendo desde hace rato, no solamente lo hizo sobre todo con este libro diario 2013-2014, también con sus cursos de literatura autobiográfica que inició durante la pandemia,
una forma de estar activo, de ayudarse cuando no podías estar en la poeteca, y que todavía hoy en día mantiene, ¿no? Y convoca muchos escritores actuales como Diego Arroyo, que también es experto en biografías, recordemos toda la serie que hizo para El Nacional. Convoca a Elena Yao, que también es escritora. Es decir, es una suerte, son unos cursos súper interesantes porque convoca gente que no está metida en el medio cultural literario, por ejemplo yo, que estuve un año completo allí, pero también a escritores que hoy en día se están haciendo sentir su voz poco a poco, ¿no? El libro como tal comienza, él tiene una enfermedad crónica, y ese padecimiento lo va a acompañar por toda su vida, y abre con una operación un poco más rutinaria. Ella tiene una vida bastante más normal con esa enfermedad, y están presentes varios temas. 2015-2020, reitero, está presente la muerte, está presente la pregunta por el porvenir, que depara Venezuela, es una pregunta constante, que se exacerbó durante la pandemia, ¿no? Se O siente sea que una desesperado de las pérdidas que tuvimos en esa época precisamente fue el habernos dejado de imaginar el futuro y empezar a vivir un eterno presente sin mucha esperanza. O sea, en eso consiste sobrevivir. Cuando preguntan, bueno, ¿y qué significa sobrevivir? Bueno, el tratar de terminar el día. Nuestras metas terminan siendo muy cortas. Y yo creo, por otra parte, que esa reflexión, el que plantean muchos, es también la negación de la política. O sea, no la negación de la política militante, o sea, de la militancia de la negación, sino es el resultado natural de tener que sobrevivir todos los días, de cerrarnos a un futuro que no vemos por ningún lado, de la resignación que provoca el inmenso peso totalitario sobre cada uno de nosotros, y como tú dices, el vivir lo efímero. Lo efímero, por ejemplo, es, tú comenzaste esta intervención diciendo, bueno, ya pasó la luna de miel, ¿no? Luna de miel, por cierto, que significa el haber sobrevivido a esos años tan duros, el haber visto algún tipo de recuperación o mejora, y el haber visto también que esa recuperación o mejora se está disolviendo porque no era otra cosa que una ilusión. Entonces, claro, narrar esto implica tener que vivir en Venezuela, implica, por supuesto, tener que vivir en Venezuela como tú lo planteas, con enfermedades crónicas para las cuales tú no tienes ningún apoyo. Narrar esto, por ejemplo, es imaginarnos lo que hace un jubilado con los escasos 100 o 200 bolívares, o lo que tiene que hacer un profesor que se dedica solo a la universidad, que rasguña por aquí y por allá, y recoge tal vez en el mejor de los casos, 100, 80 dólares, y que tiene que afrontar los desafíos de la familia en el peor de los casos, o de una sola persona en el mejor de los casos, porque no es lo mismo uno que cuatro, ¿no? Y todo eso narra heridas, casi que más que heridas, eh, eh, digamos que una especie de pústula que todos tenemos, ¿no? Abiertas y que no sana. heridas que no sanan, esa es la palabra. De hecho, el diario es bastante pesimista, no voy a endulzar esto. 2015-2020 son los peores años, o los años en los que se hizo mucho más palpable la situación del país en todo sentido, ¿no? En lo económico, en lo político, en lo cultural, etcétera, etcétera. Es el año de los cierres de librerías, es el año de las manifestaciones. Por ejemplo, 2017, él tiene un gran vacío de 6 meses en el 2017. Ese fue el año en el que entró el país en un limbo con las manifestaciones, y él termina, él abre nuevamente y rompe el silencio sin explicar de dónde vino ese silencio. Es legítimo, evidentemente. Como diarista tú puedes escoger qué contar y qué no. Y él dice, algo murió en mí en el 2017. Y me sentí tan identificada con eso porque yo también lo sentí. Algo en mí en el 2017 se rompió y no se restituyó, no sanó. Yo creo que la ingenuidad democrática
tú estás conversando, yo te estoy oyendo con muchísima atención. Yo, por supuesto, todos vivimos ese 2017 y pensaba en simultáneo, bueno, es que cada vez que la dirigencia política tiene que tocar la realidad, se desvanece. Y el 2017 fue ese desvanecimiento. Prometen villas y castillos, uno sale a las manifestaciones, a ellos les toca dirigir y sucede que allí se acaba todo, porque son instrumentales, son improvisados, no tienen metas de país, son farsantes. Entonces, claro, ¿para dónde fuimos? Para ningún lado. Y se volvía a repetir el mismo episodio y que todas las tardes ellos querían decirnos que iba a pasar al día siguiente y todas las tardes uno decía, bueno, esto va de mal para peor porque esto no va para ningún lado. ¿Ok? Es sumando muertos, sumando presos políticos, sumando muchachos perseguidos, sumando gente finalmente que se quemaba en eso, viendo, digamos, de verdad la inmensa tragedia de unos muchachos defendiéndose con escudos de cartón piedra, pensando que así tú le puedes ganar. No, es que las dictaduras totalitarias de nuevo cuño no se conmueven por las imágenes. O sea, no los tiras desde el combate moral, parece mentira. Uno tiene que mantener la moral, pero a ellos les da lo mismo combatir a muchachos con escudos de cartón o combatir al peor, o sea, con las mismas armas con las que combatirían al peor enemigo y al más peligroso. Entonces, la verdad es que sí, es terrible. Perdimos, por última vez dimos la oportunidad a una generación de políticos que no dio la talla, y yo creo que ahí se nos murió algo a todos. Hubo un cambio Sí, en no, ese sentido. pero absoluto, porque de hecho, y aquí termino la anécdota para continuar con el libro, pero en el que definitivamente tú y yo, por lo menos que estamos hablando ahorita, nos sentimos plenamente identificados con el relato de Ricardo. 2017 fue peor que cualquier otro momento en la política y en cuanto a la actuación de los políticos, porque tú hablas de los muchachos con los escudos de cartón, pero los muchachos no eran los únicos que expusieron la vida, lo expusimos todos nosotros, cualquiera que fue a la marcha. No importa si estabas al frente, no importa si te cuidabas y estabas en el medio, no importa si estabas de último. Todos, cuando íbamos a la marcha, sabíamos que podíamos estar expuestos porque las emboscadas en ese momento las arremetidas fueron las peores. Y hubo muchachos muertos, pero también había gente de cualquier edad que no tenía la pretensión de ser escudo humano, pero sin embargo les tocó. También fueron heridos, fueron emboscados, fueron perseguidos. O sea, todos, cada vez que salíamos a marchar, estábamos expuestos. Y era el momento en el que tal vez políticamente nos sentíamos como más cerca de una salida y sin embargo cada vez estábamos más cerca, pero el retorno o la caída era mayor y más fuerte. Y yo creo que desde 2017 todos nosotros dijimos, ya no más, ya cada quien ocúpese de su proyecto de vida, más allá de sobrevivir, buscar tener una mejor calidad de vida, y nuestra actitud como país, como colectivo, no me gusta hablar de colectivo, pero ciertamente creo que todos estamos en esa misma suerte de decisión personal. Decidimos, yo me voy a encargar de mi calidad de vida y de la de los míos en lo inmediato. Ya se acabó estar exponiéndome, porque a mí no me entrenaron en el ejército, yo nunca pensé participar en actos violentos, ya se acabó esto, ¿no? Y él lo refleja, Ricardo, ya regresando al libro, lo refleja de ese modo. Siente que ya lo que le queda es ser cuidador de las ausencias. Él siente que los que nos quedamos aquí estamos velando por los espacios que quedaron y esperando tal vez a los que deseen regresar. Yo siento de algún modo, me siento muy, muy identificada con este rol que él tiene, o que él se asumió de ese modo. Y al final, cuando yo digo que cada uno decidió un proyecto de vida y no exponerse más, y no hacer respuestas ni responder a los llamados de calle, él cierra, por así decirlo, con su gran sueño es ser librero. Él siempre ha sido librero, pero librero de su propia librería.
él sueña con tener una librería propia y le da una cara distinta al librero. El librero no es alguien que simple y llanamente te vende libros, eso lo hemos hablado en otra oportunidad, pero viniendo de la prosa de Ricardo, suena distinto. Su verdadera vocación es ser dueño de una librería en donde el librero tiene un rol mucho más activo, intercambia, interactúa, se relaciona con lectores, con escritores y Sí, es que lo que escucha. pasa es que el librero tiene una altísima rentabilidad emocional, pero una bajísima rentabilidad económica, ¿no? O Sí, sea, tenemos libreros maravillosos que además son escritores, poetas, etcétera, y lamentablemente el negocio no les da como para vivir, ¿no? O sea, por todos lados nosotros vemos el mismo problema, ¿no? El, el- el- Porque es que el país cada vez que se mira con la lupa de la realidad es un país menesteroso, ¿no? Es un país en donde la gente no se puede comprar un libro porque tiene que comer, ¿no? Es un país de muy bajos ingresos. Y sin embargo, bueno, ellos son el símbolo de lo que podría ser, ¿no? De lo que podríamos ser en otro momento y que se nos niega en el presente. Y que lamentablemente, digamos, la forma más sensata de vivir en este momento y en esta circunstancia país es la de la decepción militante. O sea, en el sentido, uno no puede hacer de la esperanza una bandera falsa, una falsa bandera del país. Porque yo creo que si nosotros vamos a renacer, en algún momento renaceremos desde el sentido de realidad, y el sentido de realidad nos dice que las cosas no van bien. Yo no sé si la gente ve los signos de lo que ha ocurrido en los últimos días. O sea, el régimen está haciendo gala de una arbitrariedad que va a lucir en, en el marco de las supuestas elecciones. Si hay gente creyendo que estas elecciones son una oportunidad, simplemente que vean el signo de los tiempos, ¿no? Y van con todo, o sea, ahí está el modelo nicaragüense, que es el que creo yo que van a ir asumiendo. Acaban de descartar de un solo plumazo a todo el CNE, simplemente para obstaculizar aún más esa iniciativa de las primarias de la plataforma unitaria. O sea, y luego, digamos, un país desprovisto de capacidades, porque también hemos perdido capacidades, se nos han ido 7 millones de personas, ¿no? sí, es un libro difícil de leer porque es leer nuestra realidad y nuestra realidad es justamente lo que tú acabas de decir con esas palabras tan duras. Este es un país menesteroso, este es un país lleno también de menesterosos en todo sentido, de la precariedad. Y cuando yo hablaba al principio del programa como que se acabó la luna de miel, esta luna de miel no benefició a todos, evidentemente, fue muy coyuntural, del cual pocos tuvieron acceso, y el país está tomando un giro, creo que lo he dicho en otras oportunidades, hasta peligroso, porque se tiene la falsa percepción de que Venezuela se arregló, ya incluso están hablando de hacer dramáticos otra vez aquí en Venezuela. Entonces están trayendo artistas que se fueron hace tiempo y están regresando y hablan como que encuentro el venezolano distinto, lo encuentro más alegre, encuentro tal cosa y tal cosa. Y yo, la verdad, que lo tengo que decir, qué gran irresponsabilidad asumir foros públicos con los espacios y las grandes plataformas que tienes para hablar de tus 5 minutos en Venezuela, cuando esos 5 minutos no reflejan nuestro día a día. Entonces, es muy fuerte y libros como este te recuerdan constantemente que Venezuela no se arregló, que Venezuela es un país de menesterosos, básicamente. Sí, ¿no? Y además, digamos, con la resignación del que sabe, bueno, la gente ya, a ver, la gente ya lo que busca es estoy ahorita conectado con la, con la parábola del rico Epulón, ¿no? O sea, nosotros somos los Lázaros que tratamos de que nos caiga algún mendrugo de algún lado. O sea, cuando se habla de la economía, bueno, que esa economía
tenga una especie de cascada hacia abajo, a ver si uno logra el surfear ese momentico de prosperidad. Pero cuidado, que cuando estamos razonando así, y este es un razonamiento social, ya ni siquiera nos estamos preguntando de dónde viene ese dinero. Ok, ya digamos, perdimos ese prurito moral y simplemente porque esa es la lógica de la sobrevivencia, ¿no? Es la lógica de la sobrevivencia la que definitivamente se impone. Sí, son tiempos complicados, mi querida Andrea, pero yo creo que por otra parte uno tiene que ver los tiempos complicados desde las lecturas de esos tiempos complicados. Yo creo que para mantener la cordura, uno tiene que tocar piso, tocar la realidad y saber cómo la realidad ha venido y entender, digamos, cuáles han sido las razones por las cuales nosotros hemos terminado de ser así como estamos siendo. ¿Ok? De un país muy empobrecido, un país de gente que por otro lado no se da por vencido, un país de vidrieras, así como los circos esos de pueblo donde estaba el Salón de los Espejos, donde todo estaba distorsionado. Un país de distorsiones culposas, pero además de distorsiones que se plantean a propósito para que uno no sepa por dónde vienen las cosas, pero bueno, tres o cuatro cables a tierra uno debe tener, y uno de esos es la lectura de aquellos que han vivido esto con sinceridad, o sea, con la humildad de un poeta que no quiere en ese sentido el tomar ventaja de lo vivido, sino simplemente registrarlo. Sí. Sino simplemente registrarlo. Bueno, mi querida Andrea, muchísimas gracias por esta recomendación y por estas reflexiones. Baste decir que Pedro de Armas y Octavio Julio Flores Montañ de alguna manera nos están comentando. Me dice, me pasó lo mismo en el 2017. Ya no quise saber más de los políticos, ahora me estoy activando de nuevo. Pedro de Armas dice, con lo que van a pagar a esos artistas que vienen al exterior, ¿de dónde salen esos dólares con un país quebrado? Bueno, finalmente siempre hay unos 200.000 venezolanos que pueden hacer de eso su propio circo. Bueno, gracias Andrea, hoy por un día más de comentarios literarios que tienen moralejas políticas. Nosotros vamos al corte y ya regresamos con Alexander Campos. Lo que pasa contigo es que te enredas en la inmensa maraña de las horas y detienes el tiempo y aprisionas la aurora y no sé si te vas o si te quedas. Lo que pasa contigo es que tú eres ciudadano de un mundo sin urgencias. Tú no sabes de prisas ni sabes de emergencias, pero eres lo mejor así como eres. Perdóname si llena de temores yo quise contagiarte mi personalidad. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado. Solo por RCR.tv, la radio que se ve. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Y ahora quiero hablarte de Tavola Calda Ristorante, una experiencia culinaria única, exquisita, en un lugar de ensueño. En Tavola Calda Ristorante se conjugan los aromas y sabores de la genuina cocina italiana. Platos generosos, elaborados con ingredientes naturales, siempre más allá del placer de una buena comida. Tavola Calda Ristorante, Centro Comercial Terrazas Lomas de la Lagunita. La cocina italiana siempre al día.
Soy Blanca Rosa Mármol de León, magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia. Les invito a sintonizarnos junto a Thais Peñalver los martes de justicia al mediodía en Buen Provecho. Conéctese con nosotros en @RCR750 y buen provecho. Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. De lunes a viernes a las 2 de la tarde por RCR 750. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Aquí se debaten temas de interés nacional e internacional. Aquí se habla libertad. Con Víctor Maldonado. Solo por rcr.tv, la radio que se ve. Bueno, continuamos con Aquí se habla libertad, con la grata presencia en esta segunda parte del programa de el profesor Alexander Campos, director del Centro de Investigaciones Populares, Alejandro Moreno. Alexander, ¿cómo estás? Fuerte abrazo. Bien, Víctor, muchas gracias. Te siento fañoso. Estoy fañoso porque estoy en Bogotá a 12 grados y la verdad es que me tuve que bañar con agua fría porque no entiendo aquí cómo es el tema del calentador. Entonces, a 12 grados y me bañé como a 9 grados. Entonces me sentí ruso repentinamente, pero mi nariz no me acompañó. Claro, evidentemente, imagínate tú. Pero bueno, es casi que un suicidio bañarse. Bueno, dicen que es bueno a veces, dicen que es bueno, pero de verdad que el paseo del frío, no te cuento mi señora esposa lo que piensa al respecto. Claro. Bueno, mira, tenemos una semana que entra con un conjunto de interrogantes, ¿no? Parece mentira. Creo que hay y eso lo estaba comentando yo a Andrea en el segmento anterior. Creo que hay una demostración del régimen de que ellos no están dispuestos a garantizar lo que yo llamo piso parejo y que ellos manejan las instituciones del Estado como les viene en gana y de acuerdo a sus conveniencias. De allí que ellos decidieron, porque les dio la gana, destituir a este CNE y reconstituirlo en los términos, velocidad y condiciones que a ellos les parezca conveniente. Y eso, por supuesto, coloca a la sociedad venezolana, la asoma al balcón de la realidad, ¿no? Porque yo no creo que el régimen haya hecho o haya sufrido un proceso de conversión y ahora sea otro diferente al que siempre ha sido, ¿no? Sí. Sí, lo que comparto algunas cosas, digamos, lo esencial de lo que estás diciendo, en el sentido de que algo le salió mal al régimen en sus cálculos, que definitivamente ha tenido que cambiar la táctica hacia dónde iba, ¿no? Es decir, al igual que tú, creo que esta es la naturaleza del régimen, es decir, no es nada nuevo lo que nos está mostrando. Decir otra cosa es mentirle a nuestro público, es decir, y creo que ya a estas alturas nadie se lo cree. Pero lo que sí es interesante es que llevaba un camino distinto, ¿no? Llevaba un camino no distinto, es decir, llevaba un camino que no parecía el que él estaba acostumbrado. Y creo que hay factores que explican eso, ¿no? Había algunos acuerdos, no lo sabemos, pero digamos, puede ser que había algunos acuerdos, puede ser que tuviese una mala lectura de lo que
la gente podía reaccionar, es decir, bueno, la gente está acostumbrada ya a vivir de esta manera, que es una lectura que muy común, o otra lectura muy común es el miedo, el bozal de arepa, ya ha llegado y ha penetrado hasta el fondo y pues ya tenemos dominio de la situación. Podemos permitirnos, dado los acuerdos que tenemos, por un lado, no tengo enemigos porque precisamente este tipo de acuerdos ha hecho que los enemigos no sean tales enemigos. Entonces, bueno, se sentían seguros de ir hacia un camión. Pero como todo lobo que ve el peligro y actuó rápidamente, es decir, yo creo que esto se lo esperaban a algunos mucho después de las primarias y actuó antes de las primarias, actuó precipitadamente, según otros, es decir, según la misma gente del régimen, actuaron precipitadamente, pero yo creo que tienen una buena lectura de la realidad. Es decir, ellos nos han demostrado que cuando se sienten en peligro, actúan según lo que saben hacer. Anticipan y corrigen, ¿no? Anticipan y corrigen. Entonces, creo que la lectura interesante aquí, a mi entender, es, bueno, ¿qué leyeron? Eso es lo interesante. ¿Qué leyeron ellos para actuar de esa manera, para cambiar de ruta? Ojo, no de destino. Yo creo que el destino sigue siendo el mismo, que es mantenerse en el poder, que es seguir sometiendo a la gente, es decir, lo que ya sabemos todo. Ahora, ¿por qué cambiaron la ruta para llegar a ese mismo destino? ¿Qué vieron que era un peligro en esa ruta que les llevó a eso? Yo creo que esa es la lectura que, a mi entender, nosotros debemos hacer, porque, digamos, ellos vieron que ahí había una debilidad para ellos y que si seguían por ese camino, las cosas no eran tan predecibles. Entonces, ¿por qué nosotros entonces no seguir haciendo esa lectura, afianzando esa lectura y digamos, aprendiendo de esa lectura? Pues no, si ellos aprenden, ¿por qué no aprender nosotros? ¿Y por qué no corregir nosotros? Yo creo que esa es la lectura ganadora, pues no la lectura perdedora de estarse lamentando de que aquellos nos van a... Porque ya sabemos que ellos en cualquier circunstancia, ellos lo van a seguir haciendo, porque no tiene... Ahora, lo que tú planteas es algo maravilloso, porque efectivamente, yo siempre he echado de menos una mayor capacidad de nuestra parte de anticipar las jugadas del régimen. Y eso muestra a la política como muy cándida, muy ingenua o muy poco estratégica, ¿no? Y efectivamente, y además, digamos que no los hace ver a ellos como interactivos, ¿no? O sea, por supuesto, este es un juego asimétrico, este es un juego donde ellos tienen todo el poder fáctico, al final hacen lo que les da la gana, pero por eso mismo, como ya sabemos eso, no nos pueden agarrar en la jugada como con sorpresa, sino que eso debe formar parte de los escenarios que siempre son posibles, ¿no? Eso es correcto. Yo te voy a ser sincero, Víctor, es decir, a lo mejor estamos en desacuerdo, pero creo que hay dos cosas fundamentales en este cambio de actitud. La gente le salió respondona
a mi Así es, entender, crecieron los a mí- enanos. a mi entender, la gente le salió respondiendo. Ellos pensaron que tenían un pueblo sumiso, como igual lo piensa la gente, gran sector de la gente de la oposición, pues, ¿no? Y por eso ellos habían planteado sus acuerdos, habían planteado sus negociaciones, porque pensaban que tenían otro pueblo. Y el pueblo les sale respondón. ¿En qué le sale respondón? Pues bueno, mire, nadie pensó en que el movimiento que tenemos es sindical en este momento. Nadie lo pensó. Eso hay que reconocerlo. Todos pensamos que ese movimiento sindical estaba muerto, que la gente estaba conforme, que la gente estaba... Nadie pensó que alrededor de las primarias se pudiese generar un movimiento de reconocimiento de lo político como salida de esta situación. No lo pensó. O por lo menos como de movimiento del reconocimiento de lo político como un escenario que puede, digamos, plantear algo diferente. Y además, yo creo que hay que reconocerlo, que la actitud de algunos, especialmente de uno de los candidatos, es una actitud en la que la gente puede reconocerse. ¿Cuál es esa principal actitud? Que parece muy básica, pero estamos en momentos muy básicos. Yo no tengo miedo. A partir de yo no tengo miedo, se abre una serie de abanico de posibilidades en el cual la gente está o no está dispuesta a hacerla, pero, digamos, a seguirla. Pero se abre un hueco tremendo que el régimen no está dispuesto a aceptarlo. Y cada vez ese hueco es más grande. Es decir, el régimen pensó que tenía vamos a decir, una pantalla bien cerrada, y resulta que esa pantalla empezó como esos vidrios de seguridad que de repente le cae un huequito y por ese huequito empieza a abrirse. Yo no estoy diciendo que esa es la solución. Yo no estoy diciendo, lo que quiero hacer ver es que el régimen vio ese huequito y está viendo que con la presión del aire está como resquebrajándose, y él ve un peligro allí, y ese peligro él no está dispuesto a correrlo. Entonces, ¿qué podemos esperar? Bueno, podemos esperar evidentemente lo que es propio de este régimen: mayor violencia institucional, mayor violencia personal, mayor violencia jurídica de cualquier tipo. Ahora, lo que no sabemos es si ante esa mayor violencia, la posesión la posesión política que abrió el escenario está dispuesto a mantenerse. Si está dispuesto a mantenerse, es decir, esa presión hacia el vidrio, yo creo que aquí podemos estar en escenarios bien interesantes. Mientras no se crea que la presión la ejerce un sujeto, sino que mientras la presión, se crea que la presión la está ejerciendo una población que está viendo en ese huequito, en esa piedra que estalló allí,
una posibilidad. No lo sabemos. Lo que pasa es que yo compro tu argumento, allí hay como que varias tendencias. La tendencia, vamos a comprar además tu metáfora resquebrajadora, que está representada, yo supongo que tú estás hablando de María Corina Machado, ¿no? María Corina dice, vamos hasta el final, no tengo miedo. ¿Ok? El régimen no le parece gracioso y empieza, digamos, a dar señales de que él no le va a facilitar un reconocimiento masivo, cierra las oportunidades a las primarias, porque claro, ellos probablemente iban a garantizar un contagio de votos rápido, etcétera, y ellos, digamos que esa alternativa la cierran de un trancazo. Pero así como hay tendencias resquebrajadoras, hay tendencias reestabilizadoras, que están dadas en el discurso de los otros políticos. Dicen, bueno, la cosa no es así, tenemos que gobernar, aquí nadie sobra, una especie de gran abrazo en familia, ¿ok? Y tenemos las tendencias de calle, como tú bien las planteas, los sindicatos activados, bueno, se activaron y nos pusieron presos a todos. A todos. Como tú dices, la violencia es personal, institucional, jurídica y de todo tipo. Ahora, ¿qué hace falta para que eso al final se transforme en una fuerza que pueda de alguna manera confrontar y dar la cara en este proceso y que no se vuelva esto de nuevo la salida, el 17, etcétera, donde, bueno, al final se acumularon muchas pérdidas y eso dio paso a una etapa, bueno, como la vimos, ¿no? De inmovilización. Claro, lo que pasa es que el régimen lo tiene muy difícil porque en el escenario anterior, en la ruta anterior, ellos abrieron un camino que no pueden cerrar a menos que abiertamente nos pongamos en otra cosa. Y es el escenario lamentable para ellos electoral. Lamentable para ellos electoral. Mientras ese camino siga abierto, lo que estamos viendo es que hay una población, una población que, fíjate tú, que ha comprado un discurso, pero que ha comprado un discurso no porque sea nuevo el discurso, porque también lo han dicho otros, sino porque, y tú muy bien lo sabes, porque digamos, eres testigo de esto, sino porque ese es un discurso que ha sido coherente. Es decir, yo lo voy a decir clarísimo, que César Pérez Viva diga hoy, no tenga miedo, nadie lo cree. Nadie lo cree porque está diciendo lo que la gente lo quiere escuchar, pero no lo está diciendo quién debe ser. Todo el escenario político, que está allí, falta probar un escenario. Falta probar un escenario. No sabemos si va a cumplir. Pero hasta ahora ha cumplido. Y es tanto el aluvión que hay, el aluvión que hay, que esa gente digamos, está apostando. Lo que estamos viendo, digamos, es una cosa, yo me atrevo a decir, Víctor, que ni siquiera en el año 92 se vio, ni siquiera se vio, porque no, en aquel momento no había la situación de desesperación, que no desesperanza, que hay en este momento. Entonces, claro, Víctor,
Yo me temo que la violencia es un escenario real por muchos, vamos a decir, caminos. No solamente, ¿cómo lo digo? Es decir, si la apuesta es digamos, tan decisiva hacia la alternativa que pudiese estar representando o que puede estar representando María Corina Machado, si el régimen lo corta tan violentamente, pues tendría que hacerlo ahorita. Porque si lo hace más adelante, lamentablemente Venezuela se puede estar sumergiendo digamos, en escenarios políticos que nadie queremos, que ninguno queremos, pero arrastra, pero arrastra, y arrastra tanto que hasta y lo hace tan evidente que hasta los enemigos acérrimos le están diciendo al régimen: mira, esto es lo que tienes que hacer. Claro, lo están haciendo a escondidas, lo están haciendo alabando a la figura de María Corina Machado, pero en el fondo el escenario es: mira, apresúrate a hacer lo que tienes que hacer, o esto se lo lleva quien bueno, ese es el significado, por ejemplo, de Interenlaces, que llega y coloca a María Corina sobre el 50%. O sea, eso, yo ese día escribí: cuidado que en esta pecera de agua sucia están lanzando unos anzuelos muy raros, porque ellos, en primer lugar, estas encuestas no existen. En segundo lugar, ellos tienen un cliente muy importante que es el gobierno, no es otro. Y en tercer lugar, por lo tanto, lo que asoman a la realidad es algo interesado. Sacan otra cosa como ese supuesto candidato que no existe, creo que se llama Rata o algo así, Ratia, que Sí. el de candidato ha pasado a ser, digamos que, denunciante privilegiado ante el Tribunal Supremo de la Comisión de Primarias, y en este caso de María Corina, a quien van a acusar de manera rocambolesca de traición a la patria. Yo sí creo que ellos estarían en el interés, y no estoy, por supuesto, anunciando nada de este Ratia o lo que fuera, de descontar los costos temprano, como tú lo planteas. Claro. O sea, si lo van a hacer ahora. Así como el año pasado, y tú lo debes tener más claro que yo, y este año han cerrado 200 emisoras. Claro, ¿Okay? porque Entonces, ellos no lo van a hacer, no va a haber la noche de los cristales rotos. Ellos van a hacer su propia cancha de juego súper confortable para ellos, antes de tiempo, de tal manera de que cuando sea el momento electoral, a través de propaganda, medidas populistas, un falso contendiente o unos falsos contendientes, ellos puedan darle a eso algún lustre supuestamente democrático, lo suficientemente lustroso como para que les sirva en su escenario internacional, que es el único que a ellos todavía les falta controlar. Ahora, bueno, pero Víctor, pregunta, disculpa, pero es que ahí tú colocas un elemento interesante, porque no solamente están haciendo un llamado a la actuación rápida del régimen por lo que le implique internamente eso, sino por lo que implica internacionalmente. Hasta ahora, el escenario internacional había despreciado a María Corina Machado, despreciado, y esa es la palabra, despreciado, diciéndole desde histérica hasta cualquier cosa, porque así fue, le dijeron cualquier tipo de cosa, pero inevitablemente, si este es el camino que que ha decidido el pueblo, y que así pareciera, lamentablemente para el régimen, estos actores internacionales no van a tener otra
precisamente porque van a velar por sus intereses, son lo que a ellos les interesa, sus intereses. Entonces van a tener que devolver la mirada hacia María Corina Machado, y eso implicaría pues, para María Corina Machado alcanzar no solamente un apoyo, sino también una especie de inmunidad que le daría precisamente el cobijo, vamos a hablarlo claro y raspado, de Estados Unidos. Y eso es así, pues el mismo que hasta el último momento gozó Guaidó, que aunque no tenía el apoyo popular, tenía la inmunidad, pues que le daba el apoyo de la Embajada de Bogotá, en la Embajada de Estados Unidos en Bogotá, con la figura del que todos sabemos. Entonces, ahora, claro, tú sabes que eso una está llamada, colgante, porque el que se fue no quería saber nada de ella, y el que llegó parece que tampoco, ¿no? eso está por verse, evidentemente, y yo creo que si lo hacen, lo harían a regañadientes, en contra de todas las opiniones internas, por lo menos que ellos escuchan, internas. Pero el asunto es que Estados Unidos se vería en el dilema de, entonces me voy a quedar sin nadie. Es decir, no voy a apoyar la única salida que pareciera que en lo inmediato tenemos en vista. Yo creo que ellos, Claro, a pesar pero de mira, las muchas Alexander, estupideces, han decidido siempre según su conveniencia. estoy de acuerdo. Y otra tendencia es la tendencia que hoy asoma María Carolina Uzcategui, que es nada más y nada menos que la flamante vicepresidenta de la Comisión de Primaria. Y ella dice que bueno, que ella no descartan un consenso. En primer lugar, lo que demuestran su propia incapacidad imaginativa y su bajísima legitimidad social de esa comisión de primarias, que no, yo sí creo que no es capaz de convocar a ninguna movilización del tamaño del desafío que tienen por delante. Pero por el otro lado, yo creo que ese siempre fue el guión. El guión es un consenso que por supuesto no va a ser alrededor de María Corina. Y eso, tú sabes, ella es la voz de un grupo empresarial, de un grupo de empresarios asociados a los gremios empresariales, que se mueve mucho, que tiene algo de dinero y que lo coloca a favor de sus intereses que están conectados con unas expectativas con el régimen de hacer negocios y de recuperar supuestamente la economía. Ahora, María Carolina, para los que no sepan, fue presidenta de Concecomercio, muy aliada de Jorge Roy y de Jorge Botti, conectada por lo tanto a la vocería empresarial actual y con intereses de ellos absolutamente precisos, que no son los de María Corina. De hecho, ellos se han declarado adversarios, digamos que frontales de María Corina. Entonces, la jugada es sucia, no solo desde afuera, sino también desde adentro, ¿no? Totalmente de acuerdo. Y yo ante eso solo te digo que a María Corina le queda una sola jugada, porque no tiene ni la jugada del dinero, ni la jugada. Bueno, pero construyendo fuerza política. Es decir, sí, lo que siempre hemos hablado aquí, es decir, si no tiene a la gente, haga los acuerdos que haga, no va a llegar a ningún lado. Teniendo a la gente tal como lo está demostrando hasta ahora, y creo que en muchos casos inteligentemente, pues bueno, no han podido sino ceder. Entonces, vamos a ver. Creo que la estrategia de construir fuerza por un lado ante macollas por el otro lado está dando buen resultado. Y a medida de que estos traman más macollas, no le queda ninguna otra opción sino demostrar más fuerza popular. ¿Cuál es el gran reto? En la capital. Ese es el gran reto. En lo que de el interior tenga que demostrar reto en la capital, y si en la capital hay
o en las capitales, porque ahí yo coloco también a Maracaibo como una de las... Mi pensamiento es, hasta ahora ha demostrado tener fuerza en los pueblos. Esa misma fuerza debe demostrarla en Maracaibo, en el Distrito Capital, en la zona metropolitana de Miranda, en Valencia, en Barquisimeto y en Maracaibo. Claro, pero fíjate, Víctor, si tú te colocas a ver la historia de los movimientos que en el siglo XX 30 segundos, dale. Han sido masivos, siempre han empezado en el interior, siempre. Estoy hablando de los masivos de derecha como de los masivos de izquierda, no estoy hablando de movimientos masivos buenistas, estoy hablando de movimientos masivos realmente. Y dentro de ellas, por ejemplo, piensen en la Falange Española, que podemos criticarle lo que tú quieras, pero un movimiento de masas, Entonces, yo no estoy diciendo de que vaya a ser un éxito, lo que estoy tratando de decir es que si eso ocurre en Caracas, yo no creo que tengan más opción que plegarse y después a aguantar los saboteos internos. Bueno, muchísimas gracias, Alexander Campos, @CamposAlexan. Nos comimos el tiempo. Gracias a Jaime Nestares en la dirección general de la estación, a Catherine Manzano en la gerencia de producción, don Julio Pinto en los controles y Genesis Rodríguez en la producción de contenido. Nos vemos el miércoles. Es que te enredas en la inmensa maraña de las horas. RCR presentó Aquí se habla libertad con Víctor Maldonado, solo por rcr.tv, en Twitter y Periscope, @RCR750, la radio que se ve.